¿Sí? A ver, ¿quién se anima? Es importante, así más o menos nos ubicamos en qué es lo que van entendiendo, qué es lo que hay que reforzar y todo eso. Cuéntenme un poquito. Están ahí, porque a ver, Inés decía, creo que con total razón, que nadie hablaba, nadie preguntaba, nadie decía nada, ¿no? Yo creo que Parece que te estaban grabando, o sea que nadie quería salir en la grabación. sí, ahí está. Bueno, mirá, ahí Elisa, estuvimos viendo definición de datos. A ver, ¿qué sería eso, Elisa? ¿Dónde estaba la parte de definición de datos? ¿Qué es lo que vieron? Yo estoy escuchando las clases siempre. Yo para ver cómo van enganchando, cómo vamos avanzando con los temas. ¿Tenés micrófono, Elisa? Ajá, y entro con el celu, bien. Estuvimos definiendo y creando las tablas para Access para práctica 3. Va, las tablas, definiendo los campos y todo. Las claves primarias y las foreign key. Bien, está bien, bien, perfecto. Eso es lo que estuvieron haciendo. A ver si Elisa está conectada, si quiere aclarar algo. Hola, profe. Sí. Hola. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, más o menos lo que decía mi compañero también, que estuvimos viendo la definición de datos con SQL, que era el lenguaje de ML, creo. A ver, llevemos un poquito más al inicio, tal vez, esto de las definiciones. ¿Por qué estamos usando Access ahora? ¿Por qué hicimos un cambio de producto? Pasamos de Fox a Access. ¿Será por el lenguaje de consultas que explicaron? O ¿Qué sería? A ver. que, bueno, igual de lo que estuvieron comentando, del lenguaje de consultas que antes hacíamos procedimientos y ahora está orientado al conjunto de los registros con SQL. Porque esa Fox no puede manejar SQL, digamos, por eso hacemos el cambio. O sea, creo que se puede con Fox, pero está orientado al manejo individual de los datos, A según lo ver, que iban entendiendo. Sí, eso comenté que al principio está bien, que nosotros de Fox trabajamos con manejando los registros uno a uno, ¿sí? Con un lenguaje procedimental, pero ahora lo trabajamos en conjunto con el lenguaje SQL. Hasta ahí está bien, pero que en Fox también se podía. Y lo que cambiaba entre un gestor y otro era este lenguaje de definición de datos. Y algunos comandos que vimos en particular, ¿qué comandos vimos del lenguaje de definición de datos? Create y alter. Y update también. bien. ¿Y algo más acerca de esta? A ver, porque lo importante es entender los por qué de esto de cambiar de software, para también entender qué tipo de software debería uno elegir para trabajar en adelante. A ver, ¿alguien más tiene algún resumen de esto de por qué cree que estamos, por ejemplo, cambiando de un software a otro? Puede ser por la forma en que los dos almacenan los datos, porque Access es un gestor de base de datos propiamente dicho y almacena todo en un mismo archivo, por eso podemos ver todos juntos. En cambio, con Fox estaba todo por separado. O sea, ¿Y teníamos el archivo de tabla. en qué cambia eso?
O sea, vos sí, en lugar de tener todo separado, tengo todo junto y es más cómodo. Yo para ver si entendí lo que querías decir. No me quedo, no tengo muy en claro esa diferencia de por qué, pero no es por comodidad, asumo. Bien, a ver, está bien que no lo tengan en claro, ¿sí? Y es una de las cosas que a veces lleva tiempo el convencerse de las diferencias, pero nosotros lo que queremos es que empiecen a tener una idea de cuáles son esas diferencias. A ver, todo lo que podemos hacer en Fox lo podemos hacer en Access y viceversa, eso no queda lugar a dudas, con diferencias, ¿sí? Porque son dos productos distintos. ¿Pero puedo trabajar con SQL en Fox? Claro que sí. ¿Puedo trabajar con la parte procedimental, con armar procedimientos, funciones y demás en Access? Claro que sí. ¿Sí? Pero una de las cosas más notorias que al menos para nosotros cambia, y lo vamos a dejar en un concepto, pero que es importante, es que aparece el concepto de motor de base de datos. ¿Sí? Access es un administrador de base de datos, sí, está bien, propiamente dicho, pero a nivel de archivos, Fox puede manejar tablas de EBF, maneja base de datos DBC, maneja SQL, pero lo hace como a propio esfuerzo de lo que implementa el lenguaje. ¿A qué nos referimos con esto de un motor de base de datos y por qué cambiar? Por el hecho de, Inés hoy dijo que, bueno, ella prefería trabajar con MDB, aunque podíamos trabajar con otro tipo de archivo. Esto es así. Cuando yo instalo Fox, en mi máquina instalo Fox, punto. Empezó y terminó la instalación en Fox. Y todo lo que puedo hacer depende de Fox. Pero cuando yo instalo Access, ¿sí? ¿Qué estoy instalando? Estoy instalando la aplicación como administrador de datos, en donde nosotros vamos a hacer una diferenciación para no hacer exactamente la misma ejercitación o los mismos ensayos en uno y en otro programa, hacemos cosas diferentes, aunque con los dos se puede hacer lo mismo. Entonces, ¿en Fox se puede trabajar con SQL? Sí, pero eso lo dejamos para Access. ¿En Access podemos trabajar con procedimental? Sí, y vamos a hacer algunas cositas, pero el fuerte lo vimos en Fox, ¿sí? Aunque, insisto, dijimos que podemos hacer las dos cosas en los dos productos. Entonces, con Access nos vamos a enfocar un poco más en esto de el poder recuperar datos y sí, también el mismo concepto que teníamos en el caso de Fox de integrar en el trabajo. Vamos a hacer otro trabajo práctico y la idea es integrar en un formulario o en los formularios que haga falta, ¿sí? Las acciones, ¿sí? Aquello que necesita el usuario que suceda con sus datos. ¿Sí? Che, update de tal registro o tal dato. Che, bueno, claro, tengo que saber el comando update de SQL, pero el usuario, ¿sí? Administrativo no va a tener que aprender SQL y en esa ventana escribir sin equivocarse y acordarse si va comillas, si no, que el update se escribe así, se escribe así. No, pero esa es la consulta que voy a tener que ejecutar. Eso es lo que va a querer que suceda al usuario. Ya vos sabés que tengo que actualizar este dato. Bueno, dale, dame un cuadrito de texto para poner el nuevo dato y un botón, ¿sí? Actualizar, y que se actualice. Y si tiene que haber un insert, si tiene que haber un update, no es problema del usuario. Nosotros tenemos que lograr integrar todo eso. Por eso, nosotros acá en esta segunda parte vamos a tratar de ir integrando lo que van viendo en el primer módulo, en la primera parte, ¿sí? Entonces, como siempre, lo integramos. Ahora bien, lo importante, ahí Inés mencionaba que yo puedo tener, en el caso de Fox tengo un archivo DBF, están los datos, tengo un archivo DBC, que ahí tengo el diseño de la base de datos, tengo un archivo FRX, que es el formulario, ¿sí? El informe, un SSX, que es el formulario, ¿sí? Y así todo suelto y el SQL trabaja contra eso y Fox, tengo que tener Fox, tengo que abrir el lenguaje Fox, un programa hecho en Fox para poder ejecutar SQL. En el caso de Access es un poco distinto. Es un poco distinto. Una cosa es un programa que se llama motor de base de datos. Es un software más. Es un software más que lo tengo que instalar en mi máquina. Y ese software ¿para qué sirve? ¿De qué se encarga? Y se encarga de, si yo sé comunicarme con él, de
recibir una consulta SQL y ejecutarla y devolverme a mí los resultados. Fantástico. Porque ustedes vieron todo el lenguaje de, mira, yo le pido crear esto, fíjate vos cómo lo tenés que crear. Yo te pido actualizar, fíjate vos cómo hay que actualizarlo. Eso es muy bueno dentro del lenguaje SQL, pero ¿quién sabe qué es lo que tiene que hacer cuando yo escribo un update y digo, che, ejecutar? El motor de base de datos. Entonces, lo que estuvo presentando Inés recién de esa interfaz de Access, es una interfaz que le pide permanentemente al motor de base de datos, che, hace esto, ejecutar el update, ejecutar el create, ejecutar, armar las restricciones, ejecutar todo esto. Y el motor de base de datos lo ejecuta. Si yo tengo solo el motor de base de datos que tiene la capacidad de ejecutar consultas con el lenguaje SQL, pero no tengo la forma de pedirle qué consulta, no tengo un lugar cómodo y adecuado para escribir la consulta y decir, che, ejecutarla con un botoncito, con el signo de admiración, no me sirve de nada. Entonces, lo que estuvieron viendo ahora con Inés es la interfaz que se comunica con el motor de base de datos para ejecutar las consultas. Ese motor recibe las consultas que yo escribo en Access, las ejecuta y a Access mismo, a la interfaz, le devuelve los resultados y yo veo los resultados. Eso es lo que sucede. Y es tan importante eso, es tan alta la necesidad de manejar datos, que ese motor de base de datos, Access tiene dos motores de base de datos. Uno viejito que estuvo muchísimos años que se llama Jet y otro motor más nuevo que se llama ACE, A-C-E. ¿Sí? Es software que está instalado. Es tan importante, se usa para tanto, que esos motores ya vienen instalados en Windows. Yo instalo Windows y ya tengo, por ejemplo, el motor Jet. No tengo que tener instalado Access para tener un motor de base de datos que maneje SQL al estilo Access. Ya Windows viene con un motor integrado, que si yo supiera o tuviera algo para pedirle, ¿sí?, las consultas, que ejecute ciertas consultas SQL, responde sin ningún problema. Pero, che, ¿qué ejecuto para poder pedirle eso? Bueno, ejecuta Access como interfaz que automáticamente se va a conectar con ese motor de manera totalmente transparente. ¿Por qué comentamos eso? Porque yo podría ejecutar código SQL sin Access. Si yo tengo la base de datos, ese MDB, como dijo Elisa o Lara, creo que era, que tengo todo junto, tengo las tablas, tengo las consultas, y lo tengo guardado en mi disco rígido en C /datos/clientes, ¿sí? Y ahí tengo, ¿sí?, sistema contable.mdb con un montón de tablas y un montón de consultas. Yo puedo ejecutar esas consultas y ver los datos de esas tablas sin tener Access. No tengo problema. ¿Sí? ¿Qué necesito? Alguien que se comunique con eso. Por ejemplo, un lenguaje de programación. Por ejemplo, ¿sí?, Visual Basic. Por ejemplo, cualquier lenguaje de desarrollo que se conecte con esas bases de datos. ¿Sí? Pero para no instalar otra cosa, Access me dice, mira, yo te ofrezco una interfaz totalmente preparada, ajustada, afinada, cómoda, que es el Access que conocemos todos, pero ya está funcionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Windows también lo usa para un montón de cosas. Entonces, la importancia de Access es esto de que hay un doble componente. Tengo el motor de base de datos, que ya está instalado con Windows, si es el MDB, y cuando instalo Access, instalo toda la interfaz. Y esa interfaz se comunica con ese motor MDB. Y eso hace que, digo, che, mira, no quiero usar Access, porque, pero Access hay que pagarlo, Access tiene licencia. Bueno, pero lo que tiene licencia es la interfaz, no es el motor de base de datos. Windows ya tiene el motor Jet instalado y no lo tengo que pagar aparte. Y si quiero el motor ACE aparte, voy a la página de Microsoft, lo descargo y lo instalo y es gratuito. Después lo único que necesito es algo para pedirle a ese motor que ejecute las consultas de SQL y que cuando me tenga que devolver resultados, yo tengo que tener algo que ataje, nunca digan ataje, pero que reciba los resultados de esas consultas y mostrársela al usuario para que el usuario siga trabajando. Pero no estoy obligado a usar la interfaz de Access. Ahí se ve claramente ese doble componente. El motor de base de datos y la interfaz por el otro lado. ¿Bien? ¿Se entiende un poquito ese concepto? A ver, díganme. Sí, ahí yo me veo medio entrecortado por ahí, pero cuéntenme un poco. ¿Se entiende? A ver. Ajá, bueno. Bueno. Y Access, ¿sí?,
es un sistema de archivos, es de base de datos, pero de archivos. Quiere decir que si yo tengo en varias computadoras que acceder a los datos, en cada computadora tengo que tener instalado ese motorcito de base de datos. Motorcito porque es chico comparado con los motores de base de datos a nivel empresarial, ¿sí? Los motores de base de datos comerciales de emisión crítica, ¿sí? A ver, ningún banco va a tener los datos de los clientes, de las cuentas bancarias de los clientes en Access, menos en un DBF, ¿sí? La facultad no va a tener las notas de ustedes, de sus exámenes, ¿sí? En un MDB de Access o en un sistema DBF, que de hecho durante muchos años fue un DBF, todo el sistema de alumnado. Pero ahora hay otras bases de datos, por ejemplo, Informix, por ejemplo, SQL Server, por ejemplo, MySQL, por ejemplo, MariaDB, Postgres, Oracle, DB2, ¿sí? Esos son todos componentes. Ahí se escucha bien porque yo me veo entrecortado el video. No sé si es solo el video a veces o también el audio. Se escucha bien, se escucha bárbaro. Perfecto. El audio Bárbaro. está bien, por ahí te congelás en la imagen. Bien, sí, yo también me veo a veces quietito. Entonces, esos programas, esos software, esas bases de datos, son caras, sí, pero son de misión crítica. Los bancos tienen algunas de ellas, ¿sí? La facultad tiene Informix para tener todo el sistema de Guaraní, todos sus datos, ¿sí? Porque tiene que ser seguro, porque nunca puede haber... A ver, nadie va a decir, che, vos sabés que hubo un problemita en el DBF de la tabla exámenes DBF, y sí, las notas de informática aplicada de los alumnos que la tenían aprobada en la última mesa se perdieron todas. Creo que nadie lo aceptaría. Nadie diría, che, bueno, no te haga problema, la vuelvo a rendir y ya está. Entonces, el sistema DBF, con tablas DBF, los sistemas con los que maneja Access, con sus pequeños motores JET o ACE, están buenos, son buenos, pero no son de misión crítica, no tienen todo lo que tienen que tener para, ¿sí? Cuando yo necesito garantizar la persistencia absoluta de los datos, ¿sí? Que nunca haya problema con que esto de que los datos se pueden perder o tal vez no se puedan actualizar como yo necesite. Che, vos sabés que hice un update y sí, ni me enteré, yo pensé que estaba bien, pero vos sabés que hubo un problema y no se terminó de actualizar la tabla y nunca me enteré. No puede suceder. No puede suceder. ¿Sí? Obviamente que el concepto de transacción es fundamental. Y hay un montón de conceptos teóricos que estos motores de base de datos tienen que garantizar. Pero eso es lo que hay que entender. Y eso es lo que se llama un motor cliente-servidor. Quiere decir que cuando ustedes consultan sus notas en Guaraní, ¿sí? La base de datos, los datos, las tablas, están en otra computadora, en una sola computadora. Está en una sola computadora que está en sede de gobierno, ¿sí? En Maipú al 800, 900, por ahí. ¿Sí? Ahí está la computadora con todas las notas de todos los alumnos de la facultad. Y ustedes consultan del celular, de la computadora de la casa de ustedes, de una computadora de la biblioteca de la facultad, de cualquier lado, y todo al mismo tiempo. Entonces, todas las consultas, ¿sí? Se ejecutan en ese servidor. Y lo que ustedes hacen, si vos sabés que quiero mi listado de materias aprobadas, eso es una consulta SQL, que se le envía al motor de base de datos que está allá en calle Maipú al 800 al 900, ese servidor la escucha, la recibe, resuelve, encuentra las notas de ustedes, sin mezclarla con las notas de otros alumnos, y se la devuelve a la pantallita, al sistema que lo solicitó, ya sea el teléfono, insisto, la notebook de su casa o las PC de la facultad. Y ahí ustedes se enteran. Y después hacen lo que necesitan. Simplemente lo leen, lo imprimen, lo que fuera. ¿Sí? Lo almacenan localmente. Pero eso es un modelo que se necesita para que el acceso a los datos, sea lo que el usuario requiere, sea lo que un mecanismo de seguridad claramente me brinde para yo poder plantear una solución como corresponde hoy en día y tiempo atrás. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es esa pequeña experiencia de trabajar con un sistema un poquito más integrado que está
falta mucho para hacer estos de misión crítica, insisto, como MySQL, como Postgre, como Informe, como SQL Server, ¿sí? Como todos esos que habíamos mencionado, pero nos alejamos un poquito del concepto de los DBF, que son muy buenos y se siguen usando. Fíjense que Office, años atrás, dijo, no voy a trabajar más con los DBF, porque son viejos. Y estuvo, creo que, en 2 versiones sin conectarse a ellos. Y tuvo que volver, creo que a partir de la versión 2016, tuvo que incluir las conexiones a los DBF por lo que representa a los usuarios. Casi no es lo mismo, pero para que se entienda un poquito. Lo que es un archivo TXT al texto, el DBF podría decir que es a los datos. Es un formato muy conocido, muy noble, ¿sí? Que permite hacer muchísimas cosas de una manera directa y ni siquiera tengo problemas de licencia, o mejor dicho, no tengo tantos problemas de licencia como, por ejemplo, si un MDB, que es propietario de Microsoft y demás. Bueno, si esto queda claro, a ver, un pulgar más y comenzamos con el camino que hay que recorrer para terminar integrando en un nuevo trabajo práctico esto que ustedes están viendo con Inés y, bueno, y con Javier en el primer módulo, para que tenga forma de un sistema que el usuario pueda manejar, pero cuidado, como no tenemos el mismo tiempo que en Fox, lo vamos a limitar un poco, pero sin dejar de el poner en práctica los conceptos más importantes. Entonces, yo voy a compartir pantalla. Como siempre, vamos a compartir pantalla completa. Ahí está, perfecto. Y entonces voy a ir al campus. Y en el campus quiero señalarles que después de lo que refiere a la práctica de acceso a datos para Fox, ¿sí? Está la práctica de Access. Bien, que vamos a trabajar en realidad con las mismas tablas de carreras, alumnos, exámenes, materias que trabajábamos en Fox, pero ya iniciando todo el proceso, toda la experiencia con una base de datos conformada. Recuerden que en Fox dijimos, bueno, estamos arrancando de bastante más atrás, entonces al principio estábamos con tablas libres, que después las integramos a una base de datos. Acá no, yo si hago la práctica de acceso a datos, me voy a encontrar que me dice, bueno, mira, ¿sí? Práctica de acceso a datos. Y tenemos tablas, consultas, formularios y algo de Visual Basic para aplicaciones e informes. Visual Basic para aplicaciones sería el lenguaje de programación con lo que yo voy a escribir las respuestas a los eventos de los controles de un formulario. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos en Fox, que escribíamos una respuesta al evento click, al after roll call change y la interactive change, todo eso que lo escribíamos con un lenguaje Fox. En realidad el lenguaje se llama XBase, es un lenguaje, a ver, más genérico, genérico porque se usó desde muchas herramientas diferentes, muy bueno, pero bueno, ahora en Access el lenguaje va a ser Visual Basic para aplicaciones. El mismo que puedo usar para escribir respuesta a eventos y automatizar tareas con PowerPoint, con Word, con Excel, con AutoCAD, ¿sí? E incluso Corel también. Muchos programas, ¿sí? Permiten ser automatizados con Visual Basic para aplicaciones. No es esto un curso de Visual Basic para aplicaciones. Lo que vamos a hacer es usar un mínimo como para que ustedes tengan esa experiencia de administrar datos desde una interfaz como la que brinda Access, ¿sí? Accediendo a datos, ¿sí? Siempre con SQL y mostrando, ¿sí? Algunos beneficios de una interfaz visual un poco más, tal vez más, no sé si más completa, pero sí más avanzada, porque tomemos en cuenta que ustedes tendrán una versión 2016, 2019, 2021 de Access posiblemente, que es muy diferente a un Fox del año 98 o del año creo que 2000, 2001, la última versión, la 9, que salió al mercado. Entonces hay diferencias. Pero acá entonces me dice, bueno, mirá, vamos a trabajar con las mismas tablas, con los mismos datos, pero ya parte acá de una base de datos, un modelo
de base de datos. Que ustedes ya lo pueden crear. Ya recién con Inés estuvo mostrando cómo crear una base de datos. Con los conceptos de integridad, con los conceptos de índice, de qué se puede repetir y qué no se puede repetir. Ahora bien, después de ahí, ¿sí? Que acá fíjense siempre en azul hay hojas técnicas que son material de estudio y empieza con una serie de ejercicios que van avanzando, ¿sí? Como para después terminar en un trabajo práctico que después lo mostraremos la semana que viene posiblemente, pero tenemos que ir avanzando en este sentido. Bien, entonces esta práctica está disponible, pero también está publicada la base de datos. Si yo entro a este link, me va a decir, pará, me ofrece guardar algo. Sí, si voy a guardar cómo, por las dudas para verlo, ¿qué es lo que me está ofreciendo? En el lugar que yo quiera, puedo almacenar, mira, alumnadocampus.mdb. Ya tengo la base de datos con las tablas, que no está seguramente completa, que ustedes tendrán, menos mal, ya tengo un buen punto de inicio. Habrá que revisar un poquito de hasta dónde está completo eso, qué es lo que me falta y todo lo demás, ¿sí? Entonces, eso es ya, creo que, un buen avance para que ustedes puedan desarrollar la práctica, ¿bien? Perfecto. Entonces, si ya estamos ahí y uno se descarga esa base de datos, es lo que tengo acá. Yo ya abrí esa base de datos, me encuentro que tengo las 4 tablas, la interfaz es obviamente sutilmente diferente porque es un producto distinto, pero lo que veo que tengo las 4 tablas aquí a la izquierda, que si me voy a herramientas de base de datos, digo, a ver qué habrá, ¿sí? Relaciones, ¿y qué es lo que veo? Mira, acá veo la base de datos construida. Bien, yo no sé si ustedes la tienen construida, si está bien, si le falta un detallecito, pero con todo lo que ya vieron del lenguaje SQL, lo que falte lo pueden construir. Sabiendo, cuidado, que muchas cosas en Access se pueden hacer de manera visual. Todo lo que yo hago visual lo puedo hacer con código SQL. Pero no todo lo que hago con código SQL lo puedo hacer de manera visual. Nosotros nos vamos a manejar casi exclusivamente con el lenguaje SQL y algunas cositas las vamos a usar o las vamos a manejar con el asistente para, porque de nuevo, porque no es un curso de Access, ¿sí? La idea es tener una experiencia con el manejo de datos, construyendo consultas y ejecutando esas consultas en el momento que el usuario necesita. Siempre el usuario, desde un formulario que tenga controles, que quede todo muy en claro de qué es lo que está sucediendo, con botones, con listas desplegables, tal cual en el caso de Fox. Pero para trabajar con los datos administrados o manejados desde una consulta con lenguaje SQL. Bien, pero entonces yo digo, perfecto, tengo acá mi base de datos. Y mi base de datos, que la vamos a agrandar un poquito, la repasamos. A ver, tengo la tabla carreras, que se relaciona uno a muchos, la estética cambia un poco y va a el ID carrera. Acá no tengo, como en el caso de Fox, la división de, mirá, tengo una tabla, una línea para separar lo que son campos de lo que son índices. Acá no es así. Yo acá lo que veo es que si tengo una llavecita es una clave principal y si tengo de uno a muchos en la relación es porque esta relación tiene activada la integridad referencial. Quiere decir que no voy a poder ingresar a un alumno sin que sea, mejor dicho, con un código carrera que no exista, ¿sí? Porque tengo integridad referencial. Entonces lo estuvo mostrando Inés, yo hago un doble clic y digo, mira, acá tenía integridad referencial. Bueno, ¿lo puedo desactivar? Sí. Desactivo, acepto. Bien, y ahora ya tengo una relación, me relaciona carreras con alumnos a través de este campo común, me va a machear, me va a hacer coincidir aquellos registros en donde la ID carrera tenga el mismo valor, pero ya no me garantiza que todo alumno que yo tenga acá tenga una ID carrera que existe en carrera, porque no le estoy pidiendo integridad referencial. Es una locura.
Es una locura no tenerlo activo, pero acá puedo hacerlo. Esto pruébenlo ustedes. A ver, abran la tabla alumnos sin integridad y agreguen un alumno cuyo código de carrera no exista en la tabla carrera. Y le va a dar un mensaje de error. Ahora, mejor dicho, si no tengo la integridad, lo va a aceptar. Y si tengo integridad y no existe, me va a dar un mensaje de error. Solo me va a admitir un nuevo alumno cuando el código de carrera exista en la tabla de carreras. Entonces, ahí es donde yo también activo o cambio el comportamiento y desde ya sería, dijimos, un error no tener activa la integridad referencial en todo mi modelo. Después quedará como extensión al concepto de integridad, que también lo estuvo mencionando, ya lo mencionó Inés, lo repaso porque está acá, así ya empieza a quedar como aprendido, la actualización en cascada y la eliminación en cascada. ¿Sí? Porque, ¿y por qué lo puedo tener por separado esto? Y lo puedo tener por separado porque si yo tengo integridad, nunca voy a poder agregar un alumno de una carrera que no exista. Ajá, bien. Che, pero si elimino una carrera, ese código no existe más. ¿Qué pasa con los alumnos que estaban cursando y que tenían en su registro el mismo ID de carrera que ya lo estoy eliminando? Me quedan inconsistencias y sí, todo depende de si yo pido eliminar en cascada, digo, mirá, si borro una carrera, ¿sí? Si borro una carrera, eliminame todos los alumnos que la estaban cursando, porque si no me quedan descolgados. O digo, no, mirá, vos sabés que la carrera de Ingeniería Industrial que tenía código 12.430, por lo tanto, todos los alumnos que tengan código carrera 12.430 significa que están cursando industrial. Digo, no, vos sabés que nos equivocamos. O el ministerio nos dijo que teníamos que cambiar el código, que ahora era 12.600. Si yo acá cambio 12.600, los alumnos me van a quedar con 12.430, con el código viejo, y por lo tanto me queda desenganchado, pierdo integridad. ¿Sí? Entonces me dice, no, mirá, antes de impedir ese cambio, porque yo no, necesito cambiar el código porque es una orden del Ministerio de Educación. Entonces, activo la actualización en cascada y si cambio un código acá, todos los que tenían el código viejo son reemplazados automáticamente por el código nuevo y siempre garantizando la integridad referencial, o sea, la calidad de los datos. Los datos siempre en la tabla de alumnos van a ser consistentes. No voy a tener ningún alumno, ¿sí?, que esté cursando una carrera que no conozco. ¿Sí? ¿Queda claro eso? A ver, un pulgar para arriba, un pulgar para abajo. Ajá. Bueno, pregunten, por favor, porque ahora comenzamos con esto de tengo que acceder a los datos. Y yo digo, bueno, mira, tengo acá mi modelo. Claro, carreras con alumnos, alumnos con exámenes y carreras con materias. Esto no lo tengo que olvidar, porque yo digo, mira, ¿cómo hago para ver el contenido de las tablas? Bueno, en el caso de FOC tenía examinar. Acá tengo un doble clic, por ejemplo. ¿Y qué es lo que veo? La tabla alumnos. Tengo alumnos con legajo, nombre, apellido de carrera y algo más que no me interesa. ¿Sí? Esto depende de la versión de Access que tenga. Y digo, mira, ¿y puedo abrir carrera? Me hace doble clic en carrera y ahora tenés carrera, ningún problema. ¿Y puedo materias? Sí, doble clic y acá tengo materias. Buenísimo. Pero a ver, ¿qué diferencia puedo encontrar que salta a la vista entre la vista de datos de alumnos y de carrera comparado con materias? Más allá de que los campos son distintos, ¿no? ¿Ustedes notan algo diferente que les pueda llamar la atención? Y vamos a hacer un pequeño zoom para que se vea. Estoy recorriendo ahí alumnos, veo la primera columna, el primer campo, legajo, nombres, ¿sí? Después me voy a carreras, ¿sí? Ahí tengo la primera columna y de carrera, el nombre de la carrera, y después me voy acá me voy a materias y veo la primera columna y de materia, sigue con el nombre de la materia y demás. ¿Qué ven como distinto? ¿Algo o no? Cuéntenme. El más.
Ajá, acá hay un más y acá no. Ajá. Bueno, y esa es una buena diferencia. A ver, ¿qué significa esto? Cada vez que yo estoy visualizando un contenido con el aspecto de cuadrícula, de grilla, ¿sí? Lo que era el browse dentro de Fox, acá se llama hoja de datos. Esto es una hoja de datos. Una vista, ¿sí? En hoja de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dice, bueno, mirá, Access me dice, de acuerdo a tu modelo de base de datos, que es fundamental, me dice, si vos tenés carreras, y acá tenés la lista de carreras, pero es probable que quieras ver, por ejemplo, el contenido de, ¿sí? Ah, para. Uy, para que me metí en un lío, me parece. Hago un clic en el más y me salta una pregunta, pero no. Debe estar andando mal, seguramente, porque voy a venir a alumnos, hago un clic en el más y acá no me preguntó nada, pero me está mostrando, a ver, y vamos a ver si lo tenemos que encontrar a uno de estos alumnos, ¿sí? Algún día sí vamos a cargar más datos, pero yo acá tengo Facundo Iván Acuña, ¿sí? Y expandí el más, ¿y qué es lo que veo acá? Si analizo, miro de cerca, encuentro que cuando pido el más, que se convierte en un menos para contraer, expando, che, ¿qué es lo que estoy viendo? Código materia, fecha, nota. ¿Esto qué era? Con exámenes. ¿Exámenes? Ah, pará. Entonces, si yo quiero abrir carreras, me pregunta, che, insertar una hoja secundaria de datos. ¿Para qué? Recién dijimos que lo que estábamos viendo era una hoja de datos, o una hoja principal de datos. Cuando es principal, no, es hoja de datos. Sí, acá me dice, che, pero ¿qué te gustaría ver de cada carrera? Los alumnos, las materias, me pregunta. Pero si yo fui a alumnos, no me preguntó nada. Y si voy a materias, acá no tengo ningún más. Como que déjame ver algo. No, me dice Access. Esto viene de tu modelo de base de datos. Vos armaste un modelo de base de datos en donde cuando estabas con alumnos, ¿sí? Me dijiste que esto se relacionaba con exámenes. Los alumnos tienen exámenes, ¿sí? Como detalle. Entonces yo me di cuenta, dice Access, y bueno, cuando estás viendo una hoja de datos de alumnos, yo te muestro, si vos querés, el detalle, que es lo que está armado acá, ¿sí? Lo copia del modelo de base de datos. Y por eso veía los exámenes. Cuando iba a materias, me dice, che, las materias, ¿qué detalle tienen? O, a ver, esto no es un entorno de datos de FOC, esto es una base de datos. Por lo tanto, a ver, no quiero hablar de subordinación para no confundir o no ir, digamos, no dar un concepto distinto a lo de la teoría. Pero las materias, si yo sigo hacia abajo, ¿tengo algún detalle? No. La información, el modelo termina acá. Entonces, en materia no puedo elegir nada. Pero si voy a carreras, de cada carrera, che, mirá, de cada carrera puedo ver como detalle los alumnos y puedo ver también las materias. Entonces, por eso, cuando yo quería expandir este más de carrera, me decía, che, mirá, acá hay dos caminos posibles, no puedo mostrarte los dos al mismo tiempo. Decime qué querés ver como detalle, porque hay dos. Tenemos alumnos y tenemos materia. Bueno, pues sabés que quiero ver alumnos. Perfecto, acepto, ¿sí? Y ahora tengo alumnos. Agrimensura, veo los alumnos de agrimensura. Comprimo, y ahora voy al siguiente, civil, acá veo los alumnos de civil. Comprimo y así, bueno, voy a ver licenciatura física, veo los alumnos de licenciatura física. Y esto, o sea, estoy viendo, carrera es la hoja de datos, la hoja principal de datos, y la que tengo acá, adentro de la fila licenciatura en física, ¿sí? Es la hoja secundaria de datos, mi detalle. Ahí sí estaría oficiando claramente como, ¿sí? Algo subordinado. Solo los alumnos de licenciatura en física. Cierro y abro industrial, y estos son los alumnos de industrial. Pero resulta que como ahora estoy viendo como hoja secundaria los alumnos, pero los alumnos también, según la base de datos, podía como detalle mostrarme los exámenes. Bueno, sigo teniendo acá los exámenes. Entonces, si despliego, a ver, voy a elegir agrimensura, y creo que tenía, a ver, Acuña, si lo tenía, si estaba acá, bueno, hay que buscar un alumno que tenga materias, que era Acuña, que encontraba, acá lo tengo Acuña, y acá tengo sus materias.
Entonces, che, mirá, veo como una cascada de 3 hojas de datos. Una principal, una secundaria y la secundaria de la secundaria. Pero qué bien, que voy viendo el nivel de detalle. Entonces, estos son los exámenes de Facundo Iván que está cursando la carrera agrimensura. No me queda lugar a dudas. Y no tuve que hacer nada. No tuve que hacer nada. Lo único, yo digo, che, mira acá, ¿qué me gustaría? Porque, con 8 y con 7, ¿cuáles fueron las materias que rindió? Y acá, digo, acá lo tenés el código, la G8517 y la G8528. ¿Pero qué materias son? ¿Qué materias son? ¿Qué les parece? ¿O no hace falta saberlo? Habría que fijarse en la tabla de materias cuál es el código que coincide. Claro, a ver, acá lo que estoy haciendo es recorrer los datos de acuerdo a cómo se van presentando las hojas secundarias de datos en cascada, según lo que está definido en el modelo en mi base de datos. Eso no quiere decir, y eso está muy bueno, porque me permite recorrer en ese sentido los datos, pero no quiere decir que cubra todas mis necesidades. O sea, vamos a tener que trabajar un poco más sobre esto, que es lo que vamos a ir haciendo. Lograr que las hojas secundarias devuelvan los datos tan completos como necesita el usuario. Y el usuario me va a decir, che, está bien, acá tengo el código de, por ejemplo, de la carrera, 12.230, pero también tengo el nombre, agrimensura, eso me viene bárbaro. Tengo los legajos, los alumnos, pero también tengo el nombre y el apellido, me viene bárbaro. Y acá tengo el código de la materia, ay, me queda corto el código de la materia. La verdad que acá veníamos bien, pero me falta completar con el nombre de la materia. Bueno, eso es lo que hay que trabajar, ¿sí? Eso es lo que hay que trabajar. Entonces, ahora resulta que yo cierro, y me dice, epa, ¿desea guardar los cambios en el diseño de la tabla carrera? ¿Cómo? ¿Qué le cambia el diseño de la tabla carrera? La hoja secundaria. La hoja secundaria, el diseño de una tabla, en el caso de Access, además de referir a los campos y sus nombres y los tipos de datos, ¿sí? Hay un montón de otros detalles que definen, ¿sí?, precisamente el diseño. Como por ejemplo, ¿sí?, el saber cuál es la hoja secundaria. Y como cuando yo la primera vez, mira, si yo le digo, ¿desea guardar los cambios? No hago nada, no toco nada. No toco nada. Mirá lo que voy a hacer. Voy a cerrar, ¿sí? Voy a cerrar como para acá arrancar bien desde el inicio y vamos a hacer la prueba de nuevo. Mira, voy a abrir, en este caso, carreras, doble clic. Voy a expandir y me dicen, mirá, tengo 2 caminos, dijimos, carreras y alumnos. Bueno, elijo alumnos. Y mira que automáticamente, ¿sí?, Access, por el modelo de base de datos, dice, bueno, mira, vos elegí alumno, pero acá hay también 2 propiedades importantes que dice vincular campo secundario y vincular campo principal. Y me dice ID carrera, ID carrera. ¿Cómo supo que el ID carrera era el dato común? Porque se fijó en la relación del modelo de la base de datos. No hizo magia. Hace un poquito de alguna cosita automática también, a nivel asistencia, ¿sí?, que ya lo vamos a ver, que por ejemplo, acá dice, che, y de carrera, estaba regalado, acepto, y ahora voy a ver el detalle, los alumnos, ¿sí? Pero, ya ahora volvemos a eso, mira, cierro, y ese dato de haberle dicho que alumnos era lo que quería ver, modificó el diseño. Le digo que sí quiero guardar los datos ahora, y lo guardo. Y ahora cuando abro carreras, y quiero expandir de nuevo, ay, ahí no me preguntó, porque ya recordó el cambio que le pedí que guarde, que era el haber ido por el lado de mostrar los alumnos en la hoja secundaria de datos cuando me lo preguntó la primera vez. Ahora ya no tiene dudas, porque yo le dije, che, este camino guardalo. Y va siempre el mismo camino. Che, está buenísimo, che, carrera veo los alumnos, pero ¿eso quiere decir que nunca más voy a poder ver las materias?
de la carrera. Sí, claro que lo puedo ver. Claro que lo puedo ver, pero tengo que cambiar la propiedad. Entonces lo que tengo que saber es que cierro. Clico en el botón derecho. Vista diseño, que era lo que habíamos cambiado. Y acá donde veo, precisamente con una buena asistencia, veo los 3 campos con el tipo de datos y tengo, cuidado, si yo me voy cambiando de campo, veo que abajo tengo, ¿sí?, la lista de propiedades del campo que estoy, ¿sí?, seleccionado, con el que estoy parado. Me paro en carreras, estos son las propiedades del campo carrera. Y así con los demás. Pero estos campos son campos de la tabla. Si entonces digo, che, acá veo las propiedades de los campos, ¿cómo veo las propiedades de la tabla? Entonces, en esta zona, en esta cuadrícula de arriba, que es la parte de diseño de la tabla propiamente dicho, porque lo de abajo habla de los campos, hago clic con el botón derecho acá, en cualquier parte, y ahí sí tengo la posibilidad de pedir las propiedades. ¿De qué? Propiedad, en este caso, de la tabla. ¿Cuál? La tabla que tengo abierta, carreras. Y entonces, como propiedad de la tabla, acá me dice, bueno, hay muchas propiedades, y veo que me dice, mira, hoja secundaria de datos, tabla alumnos, ¿sí? Y tengo vincular campos secundario y principal y de carrera. Quiere decir que mi hoja principal es carreras, la secundaria es alumnos. Entonces, el campo principal y de carrera refiere a la tabla carreras. Acá son iguales. Fíjense que hay un ejemplo en donde no son iguales con materias, ¿sí? Que está cod materia e id materia. Y el campo secundario tiene que ser un campo de la hoja secundaria, alumnos. Entonces yo digo, claro, esto quedó configurado acá. Si despliego la lista de posibilidades, ¿sí?, para definir mi hoja secundaria de datos, voy a encontrar, ¿sí?, fíjense, hoja secundaria de datos, despliego, me dice, mira, automático. Ah, ¿automático qué significa? Y mira, tomarlo de la base de datos. Y ahí, como va a tener dudas, me va a preguntar. O sea, vuelvo al estado original. Quiere decir que originalmente esto estaba configurado en automático hasta que yo le dije, guardar el cambio, ¿sí?, de ir por el lado de la hoja secundaria alumnos. O me dice ninguno. Mira, no quiero que mostres nada. La columnita con los más no la quiero ver. No me hace falta. Bárbaro. O acá puedo elegir cualquiera de las tablas de mi base de datos, cualquiera que tenga sentido. Che, ¿tiene sentido vincular, en este caso, carreras con exámenes? Y no voy a tener un elemento común, no me va a servir. Entonces digo, pero bueno, yo quería materias. Cuando voy a materias, me dicen, bueno, mirá, otra vez, como materias está relacionada con alumnos en el modelo de base de datos, Access se fijó y dijo, mira, vos sabés que encontré que en carrera se llama ID carrera y en materias el campo del código de la carrera se llama COD carrera. Y yo te lo completé. Si me viene bien, bárbaro, lo uso. Y si no es correcto, bueno, podré elegir cualquier otro. Acá no, vamos a elegir. Bueno, no, lo tengo que escribir acá. Acá no me lo va a desplegar. Pensé que me lo podía desplegar. Entonces yo, mira, estos son los campos principales y secundarios. Bueno, perfecto. Entonces, modifiqué estas 2 propiedades, hoja secundaria de datos, vincular campo secundario y vincular campo principal. Modifiqué esos valores de esas propiedades en el diseño de la tabla. Por lo tanto, yo digo, mira, cierro la ventana de propiedades, cierro como diciendo, che, ya no me interesa más esto, el diseño de carrera, y me dice, cuidado, mirá que cambiaste las propiedades. O sea, las propiedades no son las mismas que antes. ¿Desea guardarlo? Sí, lo quiero guardar porque si no lo pierdo. Y ahora, cuando hago un doble clic en carreras, que veo su contenido a través de una hoja de datos, y quiero expandir, ahora me muestra las materias. Che, topografía, agrimensura legal. No veo alumnos, porque lo cambié. ¿Sí? Entonces, che, abro ingeniería electrónica. Ah, mira, no tiene materia. Electricista, electrónica, sí. El sistema gráfico, química, digital 1, electrotecnia y demás. Entonces ahora logré, de alguna manera, seleccionar cuál es la hoja secundaria que quiero que se muestre con alguna de las tablas. ¿Se entendió? A ver. Bien. Bueno,
Perfecto, perfecto. Pero queda algo. Yo digo, che, primero, dijimos, tengo la tabla carreras y bueno, quiero ver alumnos, listo, alumnos, alumnos, alumnos. Bueno, ahora necesito ver las materias de las carreras. Bueno, cambio las propiedades del diseño de la tabla y lo paso a materias, listo, materias, materias, materias. Uy, ahora necesito ver otra vez alumnos, no, otra vez voy a las propiedades del diseño de la tabla carrera y le cambio el valor a la propiedad hoja de datos secundaria. Y así voy y vengo, no puede ser. Y como acá tengo dos caminos, después vamos a ver, lo presento, a que lo voy a necesitar resolver del hecho de poder ver, ¿sí?, de la misma tabla, más de una hoja secundaria de datos, sin tener que estar cambiando permanentemente la propiedad de una y de otra, porque no le voy a pedir al usuario final que se aprenda esto de cambiar las hojas secundarias de datos, porque le compra el sistema a otro, ¿sí? Pero bueno, esa necesidad la vamos a resolver. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿Vamos bien? Entonces, vamos a volver acá a la práctica, ¿sí? Que lo que me está diciendo de alguna manera, fíjense que es casi lo que veníamos haciendo. Che, tengo carreras, veo alumnos y veo exámenes. Ajá. Y acá me dice, sí, mira, pará, pero acá me está proponiendo otra cosa. ¿No podrías ver la lista de carreras? Pero después las materias, y de las materias los exámenes. Pero sí, pará que esto me interesa, porque nosotros esto lo hicimos, este camino de carreras, alumnos y exámenes, es el camino que está como parte del diseño de mi base de datos. Carreras, alumnos, exámenes. A ver, ¿para qué volvemos? Herramienta de base de datos, relaciones, y tengo carreras, alumnos, exámenes. Pero ahora alguien me dice, mirá, vos sabés que me haría falta ver la carrera, ¿sí?, las materias, y quién rindió esas materias. Bueno, pero para que no, acá no lo tengo conectado en mi base de datos. Bueno, y ahí es donde viene la diferencia conceptual, que de alguna manera también, que de la misma manera la planteamos en FOC. Una cosa es mi base de datos y otra cosa es cómo diseñaba mi entorno de datos, que es para acceder. Acá, digo, che, la única secuencia, la única manera de configurar una hoja secundaria es con la que le sigue como relacionada dentro de la base de datos. No. Yo digo, entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Bueno, mirá, a mí lo que me interesa era ver carreras. Bien, expando. ¿Qué es lo que veo? Materias. Pero acá materias no tiene nada. Claro, si dijimos que no había más para seguir viendo. Bueno, está bien, pará. Entonces digo yo, para que esto lo cierro, entonces me voy a materias, ¿sí? Me voy a materias, clic con el botón derecho, vista diseño, y a materia le quiero configurar una hoja secundaria de datos, aunque no haya un camino en el modelo de base de datos entre materias y exámenes. Entonces, clic con el botón derecho, en cualquier parte del diseño, voy a propiedades, veo la hoja de propiedades de la tabla, y acá me dice, bueno, lo mismo que habíamos visto hoy, me dice, mira, hoja secundaria de datos automático, como diciendo, fíjate en el modelo base de datos, y no me mostraba nada porque no había nada hacia dónde ir. Entonces yo digo, bueno, no es automático. En realidad, yo lo que quiero ahora es conectar a la tabla dijimos exámenes. Perfecto. Y el campo principal y campo secundario, qué sé yo, fíjate. Como no hay de dónde leerlo, de dónde copiar eso, un modelo, no hay la base de datos, dice, no sé, armalo vos, me dice Access. No es que entonces viene todo fácil. Hay cosas que tenemos que construir. Y de hecho, vamos a construir mucho. Entonces, vincular campo principal, yo digo, pero pará, yo estoy acá con materias, y entonces yo quiero, claro, por cada materia, quiero los exámenes de la misma materia. Claro. Entonces, pará, abro exámenes. Y en exámenes tengo COD, vamos a abrirlo bien para ver cómo se llama, COD-materia. Perfecto. Entonces, para que cerré todo, no, a ver, sí, ahí está. Entonces, tengo campo secundario, que es exámenes, entonces era COD,
para que lo vemos un poquito más grande también. Ahí está, es cod-materia, creo que era singular. Y acá era, en este caso, I de materia. Materia. ¿Por qué? Porque este es el principal, y el principal es carreras, materias, el que estoy viendo. El secundario es el detalle, exámenes, y ahí se llama ese elemento común, cod-materias. Vamos a hacer el intento, vamos a hacer el intento. Acá vamos a achicar un poquito esto para no sea tan grande. A ver, lo corro acá, cierro el diseño. A ver, cierro el diseño, no estoy obligado a cerrarlo para que me pregunte si lo quiero guardar o no, ¿sí? Clico en el botón derecho en el título y ahí, en este caso, mira, cerrar, copiar mucho, bueno, lo cierro acá, bueno, y ahí sí le digo que lo almacene. Y si me voy entonces a materias, perdón, no, materias no, era a carreras, dijimos, estoy en carreras, doble clic, a ver, vamos, ahí está, carreras, bien, entonces digo, mira, agrimensura, bien, veo las materias, y ahora, estas son materias que antes no tenía el signo más, ahora tiene un más porque le configuré una hoja secundaria, estoy configurando el detalle. A ver, si expando, mira, legajo, fecha y nota, pero para que no tengo alumna, claro, porque no la rindió nadie, tengo que buscar una materia que la haya rendido algún alumno. A ver, ahí está, informática 2. Mira, todos estos alumnos la rindieron, mira, sacó 10, 6, 9, 9, 9, 6. Sí, hay gente que saca 10. ¿Sí? Y tengo entonces ahora todo el detalle con una secuencia, con un recorrido que no coincide necesariamente con el modelo base de datos. Entonces, ¿habrá cambiado mi modelo base de datos? Voy a relaciones y no, mi modelo sigue igual. Por eso no hay que confundir. Esto es lo que me tiene que garantizar mi negocio. Mi negocio significa que las integridades referenciales entre estas tablas me tienen que asegurar la consistencia o la calidad de mis datos. Después, cómo los quiero reunir para consultar, es otro tema, ¿sí? Lo que no tengo que hacer son esto de el querer mostrar datos que no tienen nada en común con el otro, ¿sí? Bien, si cierro esto, entonces ahora logré visualizar todos los datos y me termino encontrando con la misma situación antes, ¿sí? Con los exámenes, que yo no sabía de qué materia era el último paso. Ahora yo llego de una carrera, tengo las materias, de una materia, tengo los alumnos, pero tengo el legajo, la fecha y la nota. Está bueno porque tengo el alumno, el legajo, pero el usuario, ¿qué es lo que va a querer? ¿Qué les parece? El nombre. Y el nombre y el apellido. Pero bueno, ¿yo qué es lo que estoy viendo acá, al final, en el último paso? Los exámenes que rindió. Que rindieron. ¿Y qué es? ¿Una tabla? ¿Verdad? Sí. La tabla exámenes. En la tabla exámenes, ¿tengo el apellido y el nombre? No. No, por eso no lo veo. Pero el usuario me lo va a pedir. Si no, me dice, che, el sistema se lo compra a otro que me lo muestre. Y tiene razón. Entonces, después vamos a ver, es muy sencillo, tenemos que dar un pequeño pasito y vamos a lograr ahí que aparezca el apellido y el nombre del alumno. De esa manera coincide con lo que seguramente va a querer el usuario. Y es lo que está acá. Fíjense que los tres caminos, fíjense, mirá, ahí está, creo que muy bien explicado, carreras, alumnos, exámenes, y habla de tabla y hoja secundaria, y tiene el signito menos, o sea, el más que se expandió se convierte en menos, como en la cascada, y acá lo mismo, carreras, materia de exámenes. Así que creo que está muy visual, muy fácil de entender qué es lo que hay que ir armando, en donde incluso me aclara, che, mira, acá coincide con el modelo de la base de datos, y acá no coincide. ¿Es un impedimento? No, de ninguna manera. ¿Y por qué no un impedimento? Porque tengo entre lo que quiero ver un elemento común que me garantiza la coherencia de los datos que estoy mostrando. Y ya está, y sirve. ¿Preguntas? A ver, ¿cómo vamos? ¿Dan un pulgar? Ajá, bueno, bien. Bueno, entonces, fíjense que lo que estamos trabajando hasta ahora
y lo vamos a hacer para esta clase y la clase que viene, es en parte el poder recuperar los datos, ¿sí? El poder llegar a los datos. Todavía no estamos intentando ni actualizar los datos, ni agregar datos. Estamos viendo, estamos observando lo que hay, ¿sí? Presentándoselo al usuario de una manera que le sirva. Por eso, para que le sirva en serio, el próximo paso, que lo vamos a ver la próxima clase, me dice, bueno, mira, acá lo mismo, pero viste que vos tenías acá los exámenes, bueno, hay que completar, lo que está en rojo, me dice, che, a los exámenes habría que agregarle el apellido y el nombre. De la misma manera que, o sea, que es el ejemplo que está acá, tengo los exámenes, ¿sí? O acá, o sea, sí tengo los exámenes y tengo apellido y el nombre, quedó invertido. Y si tengo, en este caso, las materias, ¿sí? Acá, con sus notas rendidas, bueno, acá tengo el nombre de la materia. O sea, completo con el dato que me falta, ¿sí? Porque el código de la materia tanto no me interesa, yo quiero ver el nombre de la materia. Y el legajo, sí, lo puedo dejar, pero yo lo que más quiero es el apellido y el nombre, ¿sí? Para ver la fecha y la nota, ¿sí? Entonces, y está resaltado en rojo a propósito para que se note que eso es lo que faltaba antes y es lo que se logra en este ejercicio, ¿sí? Agregar para que quede completa. Bueno, eso lo vamos a hacer en parte la próxima semana. Bien, ¿vamos bien? A ver, un pulgar más, alguna pregunta. Ajá. Perfecto. Y en este punto llegamos exactamente al mismo lugar que también nos encontrábamos en el caso de Fox. Que esto está muy bueno, ¿no? Que el hecho de poder tener toda acá una cascada de hojas secundarias, ver con detalle, y por más que complete con el apellido y el nombre, yo digo, che, esto está sucediendo en la interfaz de Access sin un control total, sin que esto esté contenido en un formulario, ¿sí? Con botoncitos que permita indicar una acción, que sí, que modifico, que elimino, que agrego, que lo que fuera acá, aparece una cosa arriba de la otra, pero che, pero para que me quedó, claro, como esto es mucho, tengo que hacer un scroll para acá abajo y tengo que hacer unas cuantas vueltitas. Y si quisiera agregar un control, un botón, no puedo, porque en la hoja secundaria o en la hoja de datos no agrego controles. Y entonces yo quiero que todo suceda dentro de un formulario. Para darle al usuario todas las herramientas que necesita. Entonces, che, esto estaba muy bueno. Y lo único que fuimos haciendo fue un doble clic. Che, doble clic, me abre la hoja de datos y a lo sumo la configuro. Y ahí llegué a 3 niveles, fantástico. Pero resulta que acá en el panel de la izquierda tengo los objetos. Una base de datos, a ver si despliego, una base de datos, bien, puede tener, en este caso, tablas, puede tener consultas, puede tener formularios, puede tener informes, ¿sí? O todos los objetos juntos. O sea, todo va a estar dentro de un único archivo, el archivo MDB, si estoy usando JET, o el archivo ACCDB, si estoy usando ACE, ¿sí? Pero digo, bueno, ¿y qué más? Bueno, tengo que crear esos objetos, crear consultas, crear formularios, crear informes. Y para eso tengo el menú crear. Si me voy al menú crear, acá tengo, mira, acá hay opciones de crear tablas. ¿Puedo crear las tablas sin escribir código SQL? Sí, lo podés hacer. Nosotros lo tenemos que hacer con SQL. Si no, no aprendemos. Si no, vamos a depender de la interfaz de Access y eso no está bueno. Consultas. ¿Quiere decir que puedo escribir consultas de manera visual? Sí, podés escribirlo, pero no, nosotros tenemos que escribir consultas SQL, que lejos de lo que hay que aprender. Y después tengo formularios. ¿Sí? ¿Y puedo crear formularios visualmente? Sí. ¿Puedo crear un formulario con código SQL? No. El formulario no se crea con lenguaje SQL. ¿Sí? Porque no son datos. Me permite presentar datos. Entonces, sí, los formularios los vamos a crear desde el menú. Y tengo 3 opciones. Después, si quieren, comentamos las 3, pero la que me interesa es
la opción del medio, el diseño del formulario. O sea, que me dice, crea un nuevo formulario en blanco, ¿sí? En la vista de diseño. Si yo le hago un clic ahí, me dice, bueno, mira, acá tenés una superficie, ¿sí? Sin nada, y arriba me muestro la barra de herramientas, de controles que puedo agregar. Sí, pero esto me suena a Fox. Sí, sí, muy parecido. Muy parecido. Es más, si quiero elegir un botón, mira, elijo botón, ¿sí? Y lo dibujo. Mira, pero sí, parecido. Sí, parecido, con la diferencia que Access me dice, mira, si quiero agregar un botón es para hacer algo. ¿Para qué vamos a agregar un botón que no haga nada? Entonces me dice, mira, si querés te doy una mano. Apareció el asistente. ¿Querés que hagamos algo de esto? No, yo cancelo. El asistente no lo voy a usar. Total, digo, voy a tener que aprender a usarlo como parecido, o sea, con el mismo concepto que Fox, pero si yo hago un doble clic, acá no me aparece la ventana para escribir el código de respuesta a un evento. ¿Por qué? Porque se maneja un poquito diferente. Yo cada vez que selecciono un control, acá a la derecha me aparece la hoja de propiedades de ese control. Y mirá, ¿y qué tengo? A ver, tengo el cuadro de texto, sí, en Fox estaba, tengo la etiqueta, en Fox estaba, tengo un botón, sí, a ver, tengo, bueno, esto no me interesa mucho, control pestaña que estaba, tengo, a ver, un cuadro combinado, una lista desplegable, un combo, también lo tenía. Más o menos, son bastante parecidos. Acá tengo los distintos objetos, los distintos componentes que puedo agregar y funciona conceptualmente igual. Lo que cambia es la forma de poder controlarlo. A punto que digo, mirá, busco acá y elijo un cuadro de texto y me dice, mira, vos sabés que el cuadro de texto, ¿sí? Siempre acá viene, yo lo corro un poquito acá para verlo, es una costumbre de Access, viene acompañado de una etiqueta. Para, si yo quiero lo corro y ahí, lo vamos a agrandar, y le digo, no sé, por ejemplo, acá hago un doble clic y ahí me corro, se me está moviendo el mouse, y digo, ingrese apellido. Bien, ahí está, bueno, ahí me quedó mucho mejor, claro. Yo sé que acá tendré que ingresar el apellido. Y en la barra en la ventana de propiedades, o en la hoja de propiedades, y tengo propiedades que son con nombres sutilmente diferentes, pero son casi idénticas a las de Fox. Tengo la propiedad ancho, la propiedad alto, la propiedad tamaño de letra, el tipo de letra. Todo eso es también común. Y también existe el concepto de enlace a datos. Que el concepto de enlace a datos ya lo vamos a ir manejando un poco más gradualmente de acá a la próxima clase para no ver todo junto hoy, pero obviamente algo muy importante para nosotros, ¿sí? Es el concepto de enlace a datos. Pero ya que tengo un formulario, mira, yo acá tengo el formulario y ¿para qué me sirvió? Bueno, vamos a alinearlo un poquito, lo ponemos más acá. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, clico en el botón derecho, guardar. Guardo el formulario y le doy el nombre, ¿sí? No sé, lista alumnos, por decir algo. Enter, ¿sí? Y ahí tengo el formulario lista alumnos. Acá, en el panel de la derecha, yo digo, no tengo ningún formulario. No, sí hay. Lo que pasa es que vos le pediste que te muestre solo las tablas. Bueno, despliego y le pido todos los objetos. Ahora sí. Ahora veo las tablas y el formulario, sí, lista alumno, que era el que había creado. Lo cierro. Ajá. Y ahora lo veo. Hago un clic con el botón derecho, ¿sí? Vista, presentación o vista diseño. Nosotros siempre vamos a trabajar ahí con vista diseño ahora, inicialmente para poder modificar su contenido. Y lo tengo acá. Ahora, clic con el botón derecho, vista presentación. Y cuidado, tengo vista formulario, vista presentación, vista diseño, vista hoja de datos. Yo digo, vamos de a poco. Vista formulario. Mirá, acá tengo, ingresa el apellido,
¿sí? Con un cuadro de texto y el botón, que si me paro, mira, reacciona, se ilumina ahí con un tono medio celestón, medio grisáceo, bien. Bien, clic con el botón derecho de nuevo, y puedo cambiar, mira, vista presentación. Y en realidad no cambió para vista formulario, como que muestra lo mismo, pero si voy a presentación aparece la hoja de propiedades, y si voy a diseño lo veo como lo habíamos visto recién, la vista de diseño es la que me permite modificar precisamente el diseño, y la vista hoja de datos, que si yo pido la hoja de datos, digo, pero pará, acá me está mostrando casi como una onda cuadrícula. En realidad, cuidado, el hecho de que ya me esté adelantando que un formulario, ¿sí?, puede tener una vista como las hojas de datos, ¿sí?, que mostramos recién, significa que, claro, el formulario está pensado principalmente para acceder a datos, como lo que habíamos trabajado en el caso de Fox. ¿Cómo hacía un formulario de Fox para tener a disposición datos y presentarlos al usuario y que el usuario pueda interactuar con esos datos? Con el entorno de datos. Con el entorno de datos, ¿sí? Entonces yo que digo, pero mirá, clico en el botón derecho acá en el formulario y busco entorno de datos. Y no hay entorno de datos. No hay entorno de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Que no lo puedo hacer? Sí, lo que pasa es que es un poco diferente. Es un poco diferente el entorno de datos, mejor dicho, el concepto de cómo logro que un formulario acceda a los datos para que se los pueda presentar al usuario, cambia. Pero, cambia, pero se mantiene mucho, se mantiene fuerte, fuertísimo, ¿sí? La idea, esto que veníamos trabajando en el enlace a datos. O sea, tengo que dar una vueltita más, pero ya vamos a ver que cuando pueda lograr conectar el formulario a datos, ahí empieza a tener sentido esta vista hoja de datos del formulario. Pero mientras tanto, yo esto está bien, me gusta porque, de nuevo, pido vista presentación y, puedo escribir acá en el cuadro de texto, a ver, no, porque estoy en vista presentación, anda a vista formulario. Y entonces ahora puedo escribir, sí, ahí hay una diferencia. Vista formulario es para usar el formulario porque funciona en su totalidad. Vista presentación es para ver cómo quedaría, ¿sí? Como una maqueta, ¿sí? No lo puedo usar. Pero bueno, hace unas cuantas versiones Access incorporó esa forma de ver, ¿sí? Para medir tamaño de los campos y demás, y ese tipo de cosas, que no está mal, pero bueno. Y entonces yo digo, bueno, puedo escribir, buenísimo, porque voy escribiendo, y si hago un clic, es como que intenta reaccionar, como que se pone más oscuro el botón, pero no le dije qué quiero hacer. Que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el empezar a construir esas soluciones. ¿Sí? ¿Preguntas? A ver, un pulgar para arriba. Un pulgar para abajo. Ajá. Bien. Bueno, muy bien. Y entonces, ahora yo digo, bueno, pasa que yo tengo carrera, espera, pasa que la abro, sí, tengo la hoja secundaria, perfecto, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo las materias. Sí, clarísimo, bien, cierro, qué bueno. Pero resulta que, a ver, voy a probar algo, voy a crear acá, a ver si, yo voy a pedir, a ver, acá me dice que si elijo esta opción, la primera opción, crear un formulario, me dice, pero pará, que acá me armó un montón de cosas. Vamos de nuevo. Cuando yo estoy trabajando, ¿sí? Yo voy seleccionando, o puedo tener siempre uno, ¿bien? O dos de las tablas, cuidado, ¿sí? Pero yo selecciono una tabla y digo, mira, ¿por qué la selecciono? Vos sabés que me interesa, ¿sí? O la puedo seleccionar y digo, ¿me interesa para algo? No, pero bueno, me quedó ahí porque fue la última que estuve revisando. Bárbaro. Cuando me voy a crear, dijimos, la vista, en este caso, diseño formulario, era para crear un formulario en blanco,
para arrancar de cero. Excelente. Y es lo que lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir construyendo. ¿Pero qué vamos a construir? Un formulario para que el usuario pueda recorrer sus datos. ¿De qué manera? Y, por ejemplo, una manera cómoda. Una manera cómoda. Y entonces, habíamos dicho que acá me mostraba los controles. Y si despliego, digo, che, pero acá para dentro del formulario me gustaría mostrar las carreras, o no, me gustaría mostrar los alumnos y los exámenes o las materias. Entonces a mí, ¿cómo lo habíamos hecho? ¿Qué habíamos agregado en el formulario de FOC para mostrar los alumnos, las materias, los exámenes y todo eso? ¿Qué control habíamos agregado? Una grilla. Una grilla. Una grilla. Grilla, cuadrícula. Yo vengo acá a buscar precisamente, ¿para qué voy a buscar la grilla, la grilla, la grilla? No existe. No existe la grilla. Y digo, entonces no puedo hacer aquello que hacía un Fox. Sí, claro que lo hago, pero de otra manera. ¿Sí? Pero nosotros vamos a tener que poder construir un formulario desde la vista de diseño. Pero Access me dice, como tiene mucha asistencia o trata de asistirme mucho, cuando vuelvo a crear la primera opción, formulario, me dice, bueno, mira, crea un formulario que permite introducir información de a un registro a la vez. Crea un formulario que permite introducir información de a un registro por vez. Y acá, el de diseño era, crea un nuevo formulario en blanco, en la vista de diseño. En la vista de diseño puede realizar cambios de diseño, ¿sí? Avanzados en formulario, como agregar tipo de control de escritura y más, lo que recién comentamos. Entonces, che, pero si voy con la primera opción, crear un formulario que permite introducir información de un registro por vez, ¿en qué tabla? Registros en alumnos, en carreras, en exámenes o en materias. Y la que tengo seleccionada. Si yo tengo seleccionada carrera, che, creamos un formulario para introducir registros de a uno por vez. Bueno, me dice Access, acá lo tenés. Acá lo tenés. Che, y clic con el botón derecho en el título, mostrármelo en vista formulario. Bueno, y acá tenés. Pero pará que esto es como que muy parecido. Mira, yo me muevo, hago un doble clic en carreras para ver, lo hago más angosto para que no me tape tanto el formulario que recién me creó. Y yo, che, acá veo las carreras, pero todas juntas. Si expando una, acá veo las materias de esas que expandí. Pero para que ahora cierro, ¿sí? Y voy a la siguiente. Cierro y así voy a la siguiente. Cierro y voy a la siguiente. Acá, yo, che, pero pará. Como tengo ya un formulario, me dice, mira, y de carrera, tanto, carrera, agrimensura, estado, son los tres campos, código carrera, estado. Y acá veo como a modo de cuadrícula, lo voy a hacer un poquito más alto, ahí para tener simplemente más espacio, a modo de cuadrícula, estoy viendo las materias, lo mismo que yo voy a expandir. Las materias. Pero acá no tengo que expandir, me lo expandió solo. Y este formulario me dice, pero pará, acá abajo a la izquierda, donde estoy marcando con el círculo amarillo, aparece, ¿sí? Un control de desplazamiento de registro. Y me dice que tengo, vamos a verlo en grande, me dice, mirá, acá 1 de 11, quiere decir que estoy en el primer registro de un total de 11. Estoy viendo la primera carrera de un total de 11 carreras. Y acá veo sus materias, que esta a modo de cuadrícula, que no es una cuadrícula, estoy viendo, sí, que me dice, mirá, 1 de 31, o sea, acá estoy en la primera materia de un total de 31, porque son 31 las materias de agrimensura. Si yo me muevo acá con la flechita hacia la derecha como para avanzar al siguiente registro de carrera, clic, cambió a Ingeniería Civil y ahora cambiaron las materias porque estas son las materias civil. Y tiene 5 materias civil, no tiene 31 como antes. Si yo me muevo con este control, que es el que corresponde a las materias, ¿sí? Clic, clic, voy cambiando el registro activo, ¿sí? De materias, pero me mantengo en carreras. Ahora, si yo voy cambiando de registro, ¿sí? En el control de abajo, voy cambiando de materia, cambio de carrera, cambio carrera, y se van actualizando
se van actualizando la lista de materias. Esto, o sea, ¿se entiende el comportamiento de este formulario? A ver, un pulgar. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, este comportamiento, que lo hizo automáticamente, porque le dije, mira, creamos un formulario para agregar de un registro por vez basado en carreras. ¿Sí? Bien, acá lo tenés, me dice. Bueno, pero fue como medio mágico. Esto es lo que tenemos que aprender a construir. Esto es lo que tenemos que aprender a construir. De la misma manera que yo, pero mira, si me paro en alumnos, ¿qué pasa si le pido crear un formulario basado en alumnos para agregar un registro por vez? Y me va a generar para que esto, mira, voy a bajar lo otro para que no quede tan ahí a la vista. Y me creó ahí la lista de alumnos. ¿Con qué? Con el detalle de las materias que rindió, los exámenes. Y si me voy moviendo de alumnos, tengo todos los alumnos de uno por vez, hasta ahí está, encontré uno que rindió dos materias. Y si sigo moviéndome, en algún momento voy a encontrar otro. Insisto, acá había muy pocos alumnos que tenían materias rendidas. ¿Sí? Voy a recorrer a ver si medio encuentro otro rápidamente. Si no, bueno, ya vimos uno ahí que sí tenía materia rendida. Pero voy recorriendo. Che, esto lo hizo, ahí está, ahí tenía otro. Vuelvo, clic, clic, ahí está. Entonces, Emanuel tiene todas estas materias rendidas. Y yo no hice nada. Incluso digo, ¿puedo hacer lo mismo pidiéndole sobre materias que vaya a crear un formulario para agregar un registro por vez? Sí, sí, claro que sí. Y acá veo materias, ¿sí? Y me está mostrando, en este caso, los legajos con sus notas. O sea, claramente esto es muy útil. El recorrer una tabla es lo mismo que yo estaba haciendo con hojas secundarias de datos, y hojas secundarias con distintos niveles, ¿sí? Yo pueda integrarlo dentro de un formulario para verlo más gradualmente. Bueno, esto es lo que vamos a empezar a construir a partir de la próxima clase, sabiendo que es lo que plantea, de alguna manera, la práctica, el ejercicio 3 de la práctica. ¿Sí? Lo otro ya quedó, creo que claramente presentado cómo lograrlo. Y ahora vamos a trabajar con esto, que acá sí empieza de lleno a aparecer claramente el concepto de enlace a datos que tenemos que seguir resaltando. Y después vamos a seguir trabajando con formulario, cada vez un poco más completo. Esto es lo que vamos a tratar de cubrir ya la semana que viene, para después entrar en cómo construir un formulario que tenga ya funcionalidades, que no solo muestre datos, sino que permita hacer cosas con los datos como, a ver, a través de botones, disparar el mostrar o listar o, por ejemplo, el poder, ¿sí?, hacer otro tipo de filtrado y otro tipo como agregar y demás, ¿sí? Otro tipo de acciones. Pero para esto tenemos que seguir avanzando. Pero la práctica está, descárguensela, así no dependen de la conexión a internet, vayan viéndola, sabiendo que tienen la base de datos para descargar, para revisar un poco, y todas las hojas técnicas también, como link de